Joe Biden promised Ukraine $1 billion if they fired the prosecutor investigating his son's company. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. Got fired. But when President Trump asks Ukraine to investigate corruption, the Democrats want to impeach him, and their media lapdogs fall in line. They lost the election. Now they want to steal this one. Don't let them. I'm Donald Trump, and I approve this message. Buenos días, amigos. Les habla Frank Rodríguez. Esta columna o este podcast, este espacio, yo le llamo Exilio. Mi propósito dentro de Patria de Martí es que ustedes, los que oigan estas palabras, nunca tengan que navegar la ruta de tener que ser exilados en ningún país, en vista de los avances que están ocurriendo con el comunismo internacional y domésticamente en Estados Unidos. El nombre de la charla de hoy es Biden y compañía. Resulta ser que el antiguo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene dos hermanos, James y Frank, y tiene un hijo sobreviviente, Hunter Biden, que todos se han beneficiado del apellido Biden. Tenemos el caso de Frank Biden, que nunca había construido nada y de pronto se llevó un jugoso contrato en Irak, cuando Estados Unidos estaba en la fase postguerra, tratando de crear edificios habitacionales para la población devastada por la guerra. Tenemos el caso de James, que construyó muchos negocios en Jamaica y en Costa Rica, también sin gran experiencia, también durante el mandato de su hermano. Y por último tenemos a Hunter Biden, que fue a China a bordo del avión Fuerza Aérea número 2, mientras su padre se estaba reuniendo con los gobernantes chinos. El hijo Hunter se estaba embolsando 1.8 mil millones de dólares para un fondo de inversiones nuevo que él había creado de nuevo, sin ninguna experiencia previa. Tenemos que ahora aparece una computadora en la cual existen varios correos electrónicos que muestran fehacientemente todas las actividades de Hunter Biden, no solo en China, sino en Kazajstán, en Ucrania, y además de eso tenemos una evidencia de un cheque de $3.5 millones expedido por la ex esposa del alcalde de Moscú a favor del señor Biden. La campaña de Biden no ha dado ninguna explicación referente a estas transacciones. No ha negado la veracidad del contenido de esta computadora. ¿Cómo es posible que tengamos conocimiento de esta computadora? Tenemos la firma de Hunter Biden al entregar esta computadora a una compañía que se encarga de arreglar computadoras y de hacer duplicación de récords y demás en el estado de Delaware, donde viven, es la sede de los Biden. Una de las 4 casas del señor Biden, 2 de las 4 casas del señor Biden se encuentran en Delaware, una casa de playa y una casa de ciudad. ¿Cómo es posible que Joe Biden, con un sueldo senatorial de $175,000 al año, tenga 4 casas? Pues es un indicio de la riqueza que ha acumulado un supuesto servidor público. En esta computadora fue entregada al abogado de Rudy Giuliani,
quien había sido un alto ejecutivo o oficial en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. O sea, no fue entregado a cualquier persona, sino una persona con experiencia en investigaciones forenses. Después se le entregó también a Giuliani, que también hay que recordar que fue el número 3 en el Departamento de Justicia y también fue fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal, y que tuvo una carrera exitosa poniendo en la cárcel todo tipo de mafiosos. Después, posteriormente, fue alcalde de Nueva York y desde salió de ese cargo ha tenido una compañía de seguridad. O sea que es una persona que conoce bien lo que es examinar evidencias. Pero independientemente de eso, la computadora en sí fue entregada al Buró Federal de Investigaciones y ha estado bajo la custodia de ese organismo. Es curioso notar que durante el proceso de impugnación al presidente por haber hecho una llamada a Ucrania, el FBI no levantó un dedo para mostrar ningún tipo de evidencia sobre las relaciones de Hunter Biden con Ucrania, cuando de hecho tenía mucho que ver toda esta evidencia en referencia a las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Hay que recordar que la gran acusación en contra del presidente era que él había pedido al presidente de Ucrania que investigara todas estas cuestiones de Hunter Biden. Y resulta ser que tenía razón el presidente. Aquí había tela donde cortar. Aquí sí había mucha información muy interesante y muy relevante en referencia a la corrupción entre oficiales de Estados Unidos y oficiales de Ucrania. Tenemos un caso insólito en que la prensa se ha unido a los medios sociales en no cubrir esta noticia. También tenemos que el periódico New York Post, el más antiguo en circulación en Estados Unidos, fundado por el patriota Alexander Hamilton, también tiene periodistas investigativos que han corroborado la veracidad de estos emails. ¿Y cómo sabemos que estos correos pertenecen al señor Biden? Bueno, porque además de eso, en el disco duro de esta computadora aparece Hunter Biden fumando cocaína crack y en posiciones muy comprometedoras, posiciones horizontales muy comprometedoras. No cabe la menor duda por la firma del comprobante cuando él entregó esta computadora y por la existencia de estas fotos y de estos videos en la misma disco duro, que esto pertenece definitivamente al señor Hunter Biden. En estos emails hay uno en que se reserva 10% de las acciones, de las utilidades que se ganan del negocio a un tal Big Guy, el tipo grande. No cabe la menor duda que se trata de papá Biden. Entonces tenemos evidencia fehaciente, hago énfasis en la parte fea de fehaciente, de que esto es un grupo totalmente corrupto que utiliza la influencia de tener el apellido del vicepresidente de Estados Unidos para obtener todo tipo de contratos que obviamente estas personas no están calificadas para ello y que representan sumas jugosas de dinero. Aún más importante, cuando el presidente Trump dice algo a favor de Rusia, le caen en pandilla y lo acusan de estar vendido a Putin. Bueno, pues existen muchísimos videos del vicepresidente Biden indicando que China no es nuestro adversario, China no es nuestro enemigo y que de hecho no hay que preocuparse de China.
Mi padre siempre decía, cuando alguien te diga no te preocupes, empieza a preocuparte. Luego entonces tenemos una situación extremo peligrosa, que un candidato para ser presidente de Estados Unidos, sabemos sin duda alguna que tiene unos negocios bien turbios, cuantiosos en cuanto al monto de las transacciones, y que no tienen explicación y para los cuales la campaña de Biden no ha negado la veracidad de esta computadora. Simplemente se niega a hacer comentarios al respecto. Y la prensa, unida a los medios sociales, ha boicoteado la noticia más importante de esta campaña y la noticia probablemente más importante en la historia de una campaña presidencial, que es la corrupción de uno de los candidatos, con pruebas en las cuales se ven las fotos de esta misma persona en unión de todos los personajes que juegan golf, con todos los pormenores de que estas personas sabían que estaban haciendo negocios turbios y se jactan de la manera en que lograron entrar por la puerta de atrás, etc. Así que yo insto a todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar estas palabras, que corroboren por sí mismos si lo que yo estoy diciendo es así o no. Hoy en día es muy fácil en internet, usted puede buscar toda esta información y usted logrará tener una visión global y también puede llegar hasta el detalle en sí de conocer los diálogos, las comunicaciones, las fotografías, toda la información para que usted se convenza de que muy lejos de ser esto una campaña de desinformación rusa, representa una pifia extraordinaria por parte de un drogadicto que se olvidó que había entregado una computadora con material tan comprometedor y que nunca se recordó siquiera ir por ella. Así que por una de esos avatares de la historia estamos en presencia de evidencia contundente de la corrupción que llega directamente a la persona que quiere derrocar al actual presidente de Estados Unidos. Como buenos ciudadanos es nuestro deber compartir esta información e instarlos a todos ustedes a corroborarla y a votar por el señor Trump. Como le dije al principio, esta es la columna Exilio, pues es mi función, mi anhelo, que ninguno de ustedes tenga que exilarse de su país en vista del avance del socialismo internacional. Buenas noches.